Bueno, bien, la idea de hoy era ver el teorema de Green, ¿no? Y para arrancar con el práctico 9, que los ejercicios del teorema de Green más o menos son un tercio, digamos. Un poquito. Son tipo hasta el ejercicio 5, ¿no? Después ya viene lo que sería el teorema de Stokes, que es como vendría a ser como el de Green, pero en 3 dimensiones, o sea, en R3 en vez de en R2 y con una super teta. Y después viene el teorema de Gauss. ¿Tá? Que eso sería lo que nos quedaría como medio para las 3 clases que quedan, ¿no? Que es hoy sería ver teorema de Green, que por eso digo es como hasta el ejercicio 5 más o menos. La semana, el jueves, ver del 6 al 15 creo que son, más o menos, que es el teorema de Stokes, que van a ver que es lo mismo. Y después queda del 16 en adelante, los últimos, que son del teorema de Gauss. Que va más o menos, no sé si está bien así implementado, pero más o menos es una cosa así. Pero antes de eso, no sé, ¿tienen alguna duda del práctico anterior, de que han intentado hacer y eso, y no les ha salido? Bien, está. Y una cosa, lo que sería la clase del jueves, porque el 18 creo que arrancan los parciales, el periodo de parciales, si no me equivoco. Entonces tenemos el jueves, hoy, el jueves, el martes, y el jueves, que sería 18, no hay clase porque arranca el periodo de parciales, pero sí en este mismo horario va a ser una clase de consulta. ¿Tá? Así que, pues creo que el parcial quedó el 22, ¿no? No sé si lo vieron, pero me parece que quedó ahí 22, 23, me parece. Entonces está. Sí, totalmente. Pero está, entonces, nada, tenemos estas 3 clases para meterle al práctico 9. Y, de ahí a la clase de consulta, tienen poco tiempo, pero intenten. Yo les diría que ya intenten empezar a preparar el parcial. Y si en la clase tienen alguna duda de que sea de otra cosa, la preguntan y no pasa nada. ¿Está? Bueno. Entonces, a ver, vamos a enunciar lo que es el teorema de Green. ¿Sí? Que es, en definitiva, hay una manera de ver que todos estos teoremas en verdad son el mismo teorema. ¿Sí? ¿Tá? No lo vamos a ver acá porque no vamos a trabajar con formas, lo que se llama, pero todos son el mismo teorema esencialmente, que te vincula una circulación con un flujo, o más o menos. Digamos, no tiene por qué ser un flujo de un campo, pero sí puede ser, o sea, te vincula la integral en una superficie con la integral en el borde. ¿Sí? En definitiva, eso es lo que está pasando. En una superficie, en un volumen, en lo que quieran, digamos. Y eso, todos los teoremas te vinculan eso, digamos, ¿no? Entonces tenemos el teorema de Green, ¿sí? De Green, ¿tá? Que nos dice lo siguiente. Se hace una curva positivamente orientada. No sé si ya lo vieron o no en el teórico o están en eso, pero está. Una curva cerrada, simple, regular a trozos. Esto es todo. O sea, zaraza para que se pueda integrar bien y todas esas cosas, ¿no? Digamos, una curva simple, regular a trozos, positivamente orientada. Está bien. Bueno, van a llegar a ver los detalles, digamos. Por lo menos vamos a ver cómo poder usarlo y después vemos, después en el teórico ver los detalles. Un poquito. Positivamente orientada.
en R2, ¿sí? Y sea de la región bueno, la unión de la región, o sea, con un dibujito se entiende todo esto. Entonces, la unión de la región interior a la curva, ¿sí? Como es una curva cerrada, tiene una adentro y una afuera, ¿no? Entonces es la parte de adentro con la curva C, con el borde, ¿no? Con la curva. Porque es como, imagínense un disco, ¿no? O sea, podemos tener la curva que es la circunferencia, tenemos la parte interior, es esto, y si no le agregamos esto, es solo un abierto. Entonces, pero le queremos agregar el borde, ¿no? Esta es C, y esto es el interior, y todo esto junto es D. Está, perfecto. Entonces ahora, nos consideramos X un campo vectorial, ¿sí? Definido en un abierto que contiene a B, digamos, esa es la idea. ¿Sí? Un campo vectorial. De clase C1, definido en un abierto U, de vuelta, abierto U, que contiene a D. ¿Y qué es lo que me dice el teorema? O sea, digamos, tengo un campo definido, puede ser en todo R2 o en un lugar más grande que D. Esa es la idea, en definitiva. Y entonces, lo que tengo, la circulación del campo a lo largo de C, ¿sí? Es igual a que a una integral en donde va a ser la integral de una función, en este caso, como estamos en el plano, nos queda en una función escalar. Cuando trabajamos en el espacio, que es el teorema de Stokes, nos va a quedar otro campo. ¿Sí? Que es lo siguiente, que es la integral en D de la siguiente campo escalar, ¿no? Que esto, si se acuerdan, este campo escalar, ¿qué era? Esto lo podíamos ver, o sea, habíamos dicho que esto era el rotor de X, esencialmente. ¿Sí? O sea, es el rotor en el plano, ¿no? O sea, en verdad el rotor, si se acuerdan, lo definimos para campos de R3 en R3, ¿no? ¿Está? Porque nos da un nuevo campo vectorial. Bueno, pero pueden pensar que es la misma idea del rotor, ¿no? O sea... Y está, digo, es eso. Lo pueden pensar así, digamos, que es como el rotor del campo X, digamos. Para cuando tenemos un campo en el plano, ¿no? Entonces, lo que está pasando acá, ¿qué es? Me está vinculando una circulación con un integral en una superficie. Y es más, la relación es la siguiente. Tengo una superficie, ¿sí? Que es D, y esto, ¿qué es? Es el borde, ¿no? Entonces me vincula lo que pasa en toda la superficie con solo calcularlo en el borde. No es lo mismo, sino calculo otra cosa. ¿Sí? Entonces medio como que en general... Sí, hoy pasamos al práctico 9, que es esto, es el teorema de Green nomás. Vamos a usar solo el teorema de Green hoy. Si tenés consultas del práctico anterior, preguntalas nomás. No tengas problema, preguntalas. Y está. Hoy vamos a dar solo este teorema. Que, o sea, en definitiva lo que está pasando es eso, es como
una cosa que después se va a ver, es como, en algún sentido, ¿tá? Que es ese sentido grande en el que no vamos a ver, lo que está pasando es que lo que estoy integrando es como integrar este campo acá en toda la superficie, acá justo el campo es este y lo defino así, pero en definitiva uno lo puede ver esto y los otros que vamos a ver después, el de Stokes se ve más fácil, que en definitiva lo que estás haciendo es, estás integrando estilo adentro, integro algo, ¿no? En toda la cosa, es lo mismo que integrar en el borde un potencial vector. ¿Sí? O sea, por eso, o sea, como que ahora se va a unir todo lo que vimos antes, de potenciales vectores, campos irrotacionales, etcétera, y ese tipo de cosas. Entonces, lo zarpado del teorema es que me dice eso, o sea, ¿no? Me vinculo un integral en algo de una dimensión más, ¿no? Que es esto. Simplemente, si yo sé un potencial y integro ese potencial en el borde. En definitiva, más o menos es eso lo que me está diciendo. Y todos los teoremas me dicen eso. El de Green, el de Stokes, que Stokes es Green en 3 dimensiones, y el de la divergencia, que es el de Gauss, que ese es el último que vamos a ver. Y después se podría ver, no lo vamos a ver, pero hay uno que es el teorema Stokes generalizado, que es lo que yo les estoy diciendo, digamos. Que todos estos son el teorema de Stokes generalizado, aplicado en el contexto que tiene que ser aplicado, digamos. ¿Está? Pero está, entonces, lo bueno de esto es que hay veces que es más fácil calcular esto, ¿no? O sea, eso depende, ¿no? Pero digo, hay veces que es más fácil calcular esto y hay veces que es más fácil calcular esto. ¿No? Entonces, o depende qué condiciones tenga, puedo sacar lo de uno usando para un lado o para el otro. Eso lo vamos a usar según nos convenga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Está. Y eso es lo que me dice el teorema. Y lo único que necesito saber que tengo es esto, es una curva cerrada, simple, regular a trozos, me faltó el a trozos ahí, a trozos. ¿Tá? Y lo de positivamente orientada, lo único que me cambia es tipo un signo, ¿no? O sea, si está integrando negativamente orientada, ¿tá? Que la idea, voy a escribirlo acá, positivamente orientada, para verlo en el plano, es si yo me estoy moviendo, la parte de adentro está a la izquierda, ¿no? Digamos. O en el sentido antihorario, digamos. Eso es positivamente orientada, que es, me muevo y a la izquierda tengo el adentro y a la derecha tengo el afuera. Si estoy negativamente orientada, quiere decir que a la derecha tengo el adentro, ¿no? Lo piensan, puede ser como regla de la mano derecha, ¿no? Digamos, y la normal saliente, podrían pensarlo. ¿Sí? La normal viene así ustedes. ¿Está? No sé si se entendió, por lo menos, lo que dice el teorema un poco. Y así ahora pasamos a lo que son los ejercicios, ¿no? Ok, bien. Cualquier duda, pregunta, aprovechen. Bueno, y si una aplicación es ya vamos a ver, o sea, son los ejercicios en definitiva, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Depende que tenga, para qué lado me sirve, qué es lo que decía, digamos, depende qué es lo que tenga, para qué lado me sirve usarlo. O sea, si quiero calcular este integral y de repente es media difícil, pero sí conozco un campo X que cuando le hago el rotor me da esto, puedo calcular esto y es más fácil, ¿no? Digamos, de repente la curva, o sea, por ejemplo, hay dos cosas. Esto necesito parametrizar la superficie y para esto necesito parametrizar solo el borde. De repente el borde lo conozco, la superficie no tanto.
O al revés, por ejemplo, tengo que calcular esto y me doy cuenta, pero mirá, el rotor esto me queda constante, entonces es mucho más fácil. Cosas de esas, ¿no? Digamos, va para un lado y para el otro. No sé si responde tu pregunta, capaz que la responde mientras que hacemos ejercicio. O sea, el teorema lo que me hace es eso, me vincula la integral en algo, o sea, porque esto, D y el borde de D, digamos, es lo que va a pasar en general, ¿no? Digamos, o sea, me vincula en una superficie de algo con la integral en el borde de la superficie, que es una curva de otra cosa. En el caso de dimensión 3, en el caso de Stokes, pasa lo mismo. Me vincula el flujo a través de una superficie con la circulación a través del borde. Que eso, si quieren, no sé si hicieron física 2, son las leyes de Maxwell, por ejemplo. Todas las leyes de Maxwell vieron que son la circulación del campo eléctrico es proporcional a la carga encerrada en el interior, ¿no? Si no me equivoco, era así, esa es una. Bueno, es el teorema de Stokes. O sea, porque el borde es cero, digamos. Cosas de esas. Después, el teorema de Gauss, que es el de la divergencia, también te dice lo mismo. O sea, nada más que ahora tengo algo de 3 dimensiones y el borde es una superficie. ¿Sí? Y ta. Pero bueno, una cosa buena es que las leyes de Maxwell son el teorema de Stokes para esos campos en particular, digamos, en definitiva. Si quieren, después lo bichan, pero está. Nada, eso. ¿Sí? O sea, que te vincula eso. Un flujo con una circulación, esencialmente. Ok, bien. Entonces, a ver, empecé. Me pide el ejercicio 1. Me dice, usando el teorema de Green, calcular el área dentro de la elipse. Entonces, calcular el área dentro de la elipse x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Está? Entonces, hagamos un dibujito, ¿no? Imaginémonos que, bueno, tenemos esa elipse, ¿no? Está centrada acá, ¿está? Y nos piden calcular esta área. Usando el teorema de Green, ¿no? Entonces, ¿cómo escriben esa área? ¿Cómo escriben esa área, digamos? O sea, si tuvieran que escribir, olvídense del teorema de Green. Si quisiéramos calcular esa área a prepo, ¿cómo escribiríamos el área? Que fue lo que vimos en el principio del práctico pasado. ¿Sí? O sea, llamémosle a la elipse, no sé, sea la integral de 1 sobre la elipse. Perfecto, ¿no? Entonces, llamémosle D, ¿sí? Sea de, nomás puedo poner esto, sea de la elipse rellena, ¿no? Y si quieren, epsilon es el borde de D, ¿no? O sea, epsilon es la elipse, la curva esta. Entonces, el área de D es exactamente la integral en D de 1.
¿sí? De X de Y. Podemos poner de X de Y, lo que quieran, ¿no? Tenemos que calcular esto. Está. Si nosotros quisiéramos hacer esto de la manera de siempre, necesitaríamos una, ¿cómo se llama? Eh, ah, una parametrización, etcétera, de, ¿no? O sea, esto sería de X de Y, o podemos poner, no sé cómo le poníamos, de A, hablaría, de A. 1 por de A, ¿no? Bien, pero, ¿qué es lo que pasa? El teorema de Green, ¿qué me dice? Me dice, una integral en algo así es lo mismo que integrar otra cosa en el borde, ¿no? ¿Sí? Que el borde, además orientado en este sentido, nosotros sabemos que epsilon tiene una parametrización bien fácil, ¿no? Que es alfa de t igual a A coseno t, B seno t, ¿no? Esa es la parametrización de la elipse esta. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo único que necesitamos es, voy a escribir acá el teo de Green, digamos, por lo menos la fórmula. El teorema de Green nos dice el integral en el borde de la superficie, o sea, está en el borde de D, de X de S, es igual al integral en D, ¿de quién? De lo que era el rotor de X, que vamos a escribirlo QX menos PI de A, ¿no? O de X de Y, no sé qué les queda más cómodo. De X de Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale en nuestro caso que tenemos acá? Esta integral es esta de acá, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos encontrar? Para poder usar el teorema de Green, digamos. El campo X, bien. ¿Y qué necesitamos? Un campo X, o sea, acá tengo un 1 y acá tengo QX menos PI. O sea, necesito un campo tal que necesito un X, llamémosle PQ, tal que QX menos PI sea igual a 1. ¿No? O sea, necesito como un potencial vector de esto. ¿Y qué campo se les ocurre que puede funcionar? Porque acá tenemos re opciones de elección, ¿no? ¿Cuál es el campo más fácil que se les ocurre que verifique esto? Eh, Casi, va por ahí, pero casi. Fíjate cómo están las derivadas. Ah, al revés, exactamente. Basta tomar x igual 0x chica. ¿No? Porque entonces va a verificar esto y podemos aplicar, o sea, no es que podemos aplicar, digamos, o sea, una vez que tenemos este campo, mira, esto es esto, es como es eso, ¿no? Encontrás como un potencial vector de la función escalar esta que tenés y integrás ese potencial en el borde y ya está. Esa siempre es la estrategia, para un lado o para el otro. Para un lado es encontrar el potencial, que ese en algún sentido puede ser lo más difícil, y para el otro es derivo, en algún sentido, ¿no? Que en este caso derivar es tomar el rotor, en otros casos es tomar la divergencia. ¿El 0x? No, porque es qx, que es x dividido x,
No, no, porque el 0x divido la segunda coordenada, derivo la segunda coordenada entre x, que me da 1, menos la primera coordenada, que es p, dividido i. ¿Sí? Entonces, pronto, si quieren, aplicando todo esto, entonces tenemos que el área de D es igual a la integral en D de 1 de x de y, que es igual, por Green, acá, al integral en el borde de D, que es epsilon, ¿de qué? Del campo 0x, ¿no? De este campo x de S. Ta. Y ahora, ¿cómo era la integral de un campo vectorial en una curva? Ta, lo que tenemos que hacer es de 0 a 2pi de el producto. Bueno, si quieren, tenemos alfa, entonces alfa prima de t, ya sabemos que es menos a seno de t, b coseno de t, ¿no? Y entonces es 0 el campo evaluado en la curva, que nos da 0 b seno de t, por la derivada, ¿no? Que es menos a seno t, b coseno t, de t, y esto es exactamente lo mismo que la integral entre 0 y 2pi de b cuadrado por seno de t coseno de t. De t. Green. Esto acá quiere decir green. Me quedo medio mocho. A ver, escribo de vuelta. No, o sea, para mostrar dónde estamos usando el teorema de Green, ¿no? Digamos. Tuvimos que encontrar este X, ¿no? Digamos. Otro nos podría haber servido, ¿no? O sea, la idea es que no nos va a cambiar o sea, el potencial que encontremos no nos va a cambiar la jugada. Eso ya lo habíamos probado, ¿no? Y alfa es la parametrización de la elipse, ¿no? Epsilon, que es la elipse, tiene una parametrización así, alfa. Y bien, y entonces esto, ¿cómo nos queda? B cuadrado y la integral de seno de t por coseno de t, y ahí hay que ver, la derivada del seno es coseno, ¿no? O sea, esto es lo mismo, si quieren, lo podemos poner como. No me está gustando. Eh, a ver si me estoy moviendo bien. Pará. ¿Y ahora qué me conviene hacer? Me conviene hacer. Está bien. Tengo que integrar seno por coseno, ¿no? Seno por coseno te voy a integrar. Bien. ¿Y cómo integro seno por coseno? Puedo agarrar y decir. Pero no me gusta. No me gusta. Sí, pero estoy viendo si puse algo mal. Sí, puedo hacer cambio variable, puedo hacer partes. Porque digo, el coseno.
sea, esto es lo que no me gusta. Esto es du y esto pasa a ser 1. Pero 0 en 0 y en 2pi vale 0. O sea, me quedaría 0 esta integral. ¿Me explico? Y no me gusta. Y no me gusta. ¿No? Porque tengo la curvita cerrada simple. ¿Está bien la parametrización? Porque esa es otra. A ver, me queda 0x. Ah, está, este fue el problema. Ya sé cuál fue el problema. Que nadie me dijo nada. Es 0x. Entonces es a coseno. ¿Nos dimos cuenta? ¿Se dieron cuenta? No es, yo puse 0i, es 0x. ¿Sí? El campo. Entonces, me queda. Porque además también no tenía sentido que no dependiera de. O sea, aparte que me daba 0, solo me aparecía el b cuadrado y no me aparecía el a, que en la elipse depende. O sea, depende cuán así y cuán así esté la elipse. O sea, va a depender de las dos cosas. De los radios, sí, de los. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. De los ejes. De la distancia. No, la focal no era los ejes. Entonces, ahora sí me va a quedar mucho mejor. Porque me queda. Cuando hago el producto me queda AB coseno cuadrado de t. ¿Sí? Y entonces esto es lo mismo. Y ahora sí hay que hacer partes. ¿Sí? O sea, porque esto me queda, el AB sale para afuera. ¿No? El AB sale para afuera y tengo que integrar coseno cuadrado de t entre 0 y 2pi. ¿Está? Y eso lo vamos a hacer acá al costadito para. ¿Cómo se llama esto? Para que quede como más prolijito. Integremos coseno cuadrado. O sea, una primitiva de coseno cuadrado de t. Hacemos partes y nos queda menos coseno seno, ¿no? Más la integral de seno cuadrado de t. Y esto es lo mismo que menos coseno t seno t más 1 menos coseno cuadrado de t. Paso para allá, esto lo puedo separar, y me queda 2 integral de coseno cuadrado de t es igual a menos coseno t seno t más t. ¿No? Está dividido entre 2 y ahí tengo una primitiva, ¿no? O sea, me queda dividido 2 más k. Esto me da una primitiva del coseno cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? A ver, veamos. Si derivamos esto, nos tiene que dar, ¿no? Digamos, si quieren, para verificar. Si derivamos esto, nos tiene que dar lo que queremos, ¿no? No sé, si quieren verifíquenlo, pero
Derivamos coseno, me da menos seno, o sea, me queda seno cuadrado sobre 2. Más menos coseno cuadrado. Ah, capaz que tengo un signo ahí. Puede ser. A ver, derivo coseno, me da menos seno, me queda seno cuadrado. Da, eso está perfecto. Estoy pensando que capaz que puede haber un signo que acá que es más en vez de menos, no sé. Porque, no, ahí pongo una y la primitiva, está bien, es más esto. Acá es más. No, o es menos. No sé. Ah, lo sé. Es con un más, está bien, por eso, me parecía. Porque me tomo, acá pongo las dos primitivas, una es coseno y la primitiva de coseno que es seno. Entonces me queda más. Ahí va. Y acá este más se me va cuando derivo. Está perfecto. Entonces, esto me quedó que es lo mismo que AB por coseno T por seno T sobre 2 más T sobre 2. Todo esto evaluado entre 0 y 2pi. Y esta parte vale 0. En 0 y en 2pi vale 0 porque el seno vale 0, ¿no? ¿Está? Y entonces acá me queda T sobre 2 entre 0 y 2pi, que es pi. Entonces me queda AB pi. Y fíjense que tiene sentido. Porque, no sé si están sintiendo, pero me están ataladrando acá, me están comiendo el bocho. Ahí va. Peor que los delivery, parece. Está matando esto. Bueno, perdón. Entonces, ¿cuál es la elipse más conocida por ustedes? ¿Cuál es la elipse que más conocen? Ahí va. La circunferencia, ¿no? Es la elipse más conocida por todos. ¿Y cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Y en el caso de, si fuera el círculo, es cuando A y B valen lo mismo, y A y B son el radio, efectivamente, ¿no? O sea, porque A y B son las alturas estas, ¿no? Uno es A y el otro es B. Está. Entonces, en el caso en el que sean iguales, es el radio. Entonces, mirá, nos dio bien. O sea, nos dio bien. Una buena manera de saber si hice las cosas bien es llevarlo a los casos conocidos y ver si realmente lo verifica. Si acá nos hubiera dado peras, en el caso poníamos A igual a B y no nos daba lo que sabíamos que nos tenía que dar, ¿no? Entonces, digo, más allá de confiar en el corazón de las cartas y sus propias cuentas, a veces está bueno hacer esas pequeñas verificaciones en los casos sencillos o conocidos, que te da como una seguridad más todavía de que hicimos las cosas bien. Y está. Entonces, bien, pero se entendió una primera instancia de cómo usar el teorema de Green. O sea, como que la parte difícil en este caso estaba en esto, que era encontrar el potencial que tampoco fue tan difícil porque esto era uno, ¿no? Puede ser bastante más complicado. Igual, como siempre, podemos darnos un changüí de lo que queremos. Por ejemplo, podemos decir, esta vale 0 y elegimos lo que queremos, ¿no? O sea, está. Simplemente nos tomamos una de las dos coordenadas iguales a 0 e integramos respecto a x o respecto a y, depende de cualquiera que sea 0 o no, y chao. ¿Está? Y entonces está bueno, tenemos una parametrización. Hay veces que es al revés, ¿no? Es más fácil tener la parametrización de D que de la curva,
Y entonces lo vamos a usar para el otro lado. Eso vamos a ir viendo qué es lo que nos pasa. ¿Está? Bien. Entonces ahora. Ok. Ok. Bueno, a ver. ¿Qué ejercicio quieren ver? ¿El 2? ¿El 3? Bueno, entonces veamos el 2. A ver. No está, el 3 es el que está largo y es el que está interesante, está bueno. El 3 está bueno, igual lo vamos a ver, pero porque está bueno. Y con el 3 pueden sacar el 4 fácilmente. Y tal, el 5 después está larguito también. Ok, está, no importa. El ejercicio 2, ¿no? ¿Qué me dice? CAU es R2 menos el conjunto que son los XYs, tales que X por Y más 1 me da 0. ¿Está? O sea, es una elipse, ¿no? O sea, es R2 menos, o sea, si lo pensamos, es una cosa así. O sea, es R2 menos esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo negro, vamos a ponerlo en rojo, que es lo que estoy sacando. Esto es lo que le saco al conjunto, ¿no? Está. Entonces, todo el plano menos eso, esa elipse, esa hipérbola. Ok, entonces me pide considerar IF, perdón, IF, dos puntos, definida en U, en R2, el campo, definido así, F de XY es igual a 1 menos Y cuadrado sobre 1 más XY al cuadrado y 1 menos X cuadrado dividido 1 más XY al cuadrado, ¿no? Está. Entonces, la parte A nos pide a hallar todos los potenciales escalares todos los potenciales escalares de F. ¿Está? En. Bien, entonces, ¿qué quería decir potencial escalar? ¿Se acuerdan? Perfecto, exacto. O sea, hallar F, hallar todas las Fs definidas de U en R, tales que gradiente de F es igual a ¿quién? A F grande. Ah. Entonces, lo que queremos resolver es lo siguiente. F sub X, queremos que sea 1 menos Y cuadrado sobre 1 más XY al cuadrado, ¿no? Y FI es igual a 1 menos X cuadrado sobre 1 más XY al cuadrado. ¿Está?
Entonces ahora la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? O sea, porque está, a ver, podemos agarrar e integrar esto respecto a X, ¿sí? Pero es medio feucho, ¿no? Está, es medio feucho esto. Va, medio bastante, ¿no? Entonces, ¿pinta de qué tiene esta división? La derivada que se hizo con la regla del cociente. Exactamente. No, entonces, pensemos, en vez de encontrar una f, ¿no? Pensemos en, esto es lo que queremos resolver. Entonces, supongamos que f es igual a g dividido 1 más xy al cuadrado, ¿no? Al cuadrado no, sin el cuadrado. Porque cuando derive este con el cociente, esto me queda al cuadrado naturalmente. Supongamos que f es de esta manera y veamos si le podemos encontrar una g, ¿no? Entonces, de acá sacamos que f sub x es lo mismo que derivar g respecto a x por 1 más xy menos derivar esto respecto a x, que me da g por y, dividido 1 más xy todo al cuadrado. Y queremos que esto sea igual a 1 menos y cuadrado sobre 1 más xy al cuadrado. ¿No? O sea, en definitiva, esto nos da lo de f de x, que si quieren podemos sacar la siguiente ecuación. G sub x por 1 más xy menos gi tiene que ser igual a 1 menos y cuadrado. ¿Sí? Y haciendo lo mismo para f sub y, que nos queda gi por 1 más xy menos g ahora por x, dividido 1 más xy al cuadrado, tiene que ser igual a 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, lo que queremos ahora encontrar es, queremos que gy por 1 más xy menos g por x sea igual a 1 menos x cuadrado. Entonces ahora voy a escribir acá lo nuevo que queremos encontrar, ¿no? Bueno, no sé si sigue en azul o qué está haciendo, si sigue en azul. Entonces, nuestro problema o nuestro intento de resolución pasó a ser, lo que queremos resolver es esto de acá, ¿no? O sea, gx. Queremos encontrar una g que verifique estas dos cosas. Gx por 1 más xy menos gy, queremos que sea igual a 1 menos y cuadrado, y gy por 1 más xy menos gx sea igual a 1 menos x cuadrado. Esto es lo que queremos resolver, ¿no? Encontrar una g que verifique esto. Exactamente eso. Entonces, a ver qué podemos hacer. Pues como siempre, bueno, a ver. ¿Qué podemos hacer ahora? Ah,
A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver. A ver, pensemos qué podemos hacer acá. Porque ¿qué lloroladilla podemos hacer? A ver. Eh, despejar G de las dos, sí, pero vamos a tener que dividir entre Y. Ah, Y nunca es cero, así que está. Ah, no, Y puede ser cero. Pero capaz que sirve, a ver, no sé. O sea, a ver, antes de eso, veamos una cosa. Pensemos en cosas polinomiales, ¿no? Siempre es lo más sencillo. De la condición de arriba, ¿no? Pensemos que son polinomios, ¿está? Entonces, de la condición de arriba, ¿sí? G, o sea, primero, si pensamos en polinomios, ¿qué grado tiene el polinomio acá a la derecha? Es un polinomio de grado 2, ¿no? Y esto, o sea, tengo un polinomio de grado 2 acá, y acá tengo algo que tiene que ser un polinomio de grado 2 también, digamos, ¿no? Porque tiene que ser esto igual a esto. Por lo tanto, o se me tienen que cancelar las cosas de grado. O sea, lo que estoy diciendo es que G tiene que ser un polinomio de grado 1. ¿No? O sea, acá tengo un I cuadrado o de grado 2, por ejemplo, pero se me va a tener que cancelar una cosa. No sé, ¿me explico lo que estoy diciendo o no? O sea, acá, por ejemplo, tengo 1 menos Y cuadrado. Entonces, ¿quién es el único que tiene Y suelto? O sea, el Gx me está por 1, puede tener Y, no digo que no. Gx por xy no va a tener una Y suelta, y entonces el G por Y sí va a tener una Y suelta, digamos, ¿no? Entonces, una opción es que, por ejemplo, tenga una Y. Y por lo mismo, de abajo va a tener que tener una X, ¿no? Por la misma razonamiento de abajo, digamos. Cuando hago G por esto, o sea, hago X por G, me queda menos X cuadrado menos XY. Entonces el menos X cuadrado lo tengo. Y acá con esto también tengo el menos Y cuadrado. Y ahora la derivada respecto a X me da 1, entonces me aparece el 1 y me queda XY y se me va el menos XY y tal. Se me va todo. ¿Sí? O sea, pero ven cómo lo razoné, ¿no? O sea, de acá, si quieren, como para escribir un poco más, como de acá, o sea, el único que puede tener I al cuadrado es este término de acá. O el Gx, pero está, entonces si el Gx lo tiene, este lo tiene, digamos. Entonces, lo pensamos en que esto va a tener que venir por acá, entonces voy a tener que tener una Y. Y lo mismo acá, esto con esto, ¿no? Va a tener que tener una X. Entonces va a ser X más Y más algo que podría ser un número, ¿no? Y esto lo verifica, o sea, justo este verifica todas estas condiciones. Esto verifica el sistema. Por lo tanto, ¿qué sabemos? F definida de la siguiente manera, f de xy, opa,
igual a x más y dividido 1 más x por y, es un potencial escalar de f. Es 1. ¿Y cómo encuentro todos los potenciales escalares? O sea, tenemos ahí un potencial, pero me piden todos los potenciales escalares, ¿no? Ahí va. Le sumo una constante y entonces ya está. Exacto. Porque, digamos, después, o sea, son cosas, dos potenciales escalares difieren en una constante, ¿no? Entonces ya está. Entonces con uno ya los tenemos. Está. Perfecto. Entonces ahora la parte B nos pide calcular la circulación de F a lo largo de una curva que une el 1.1 con 1.3. Ahí va. Entonces lo que nos pide es calcular la circulación, el 1,1, ahora vamos a ponerlo por acá, el 1,1, ¿sí? Con el 3,2. 1,1 con el 2, 3, 2. Y entonces, nada. No entiendo, ¿para qué? No sé, es como re del práctico 7 este. O del 8, ya me olvidé qué práctico era, pero. ¿No? ¿No les parece que era como que está de otro práctico? Este, pero digo por el tipo de ejercicio, ¿no? No sé si exactamente el ejercicio en sí, pero digo, no, sí, era parecido. Te daban una integral, era un poco distinta, te piden estos mismos puntos. El ejercicio 1 del 7, pero digo, es como re así, digamos. Porque en definitiva encontraste un potencial, o sea, probaste que no depende del camino, es un campo de gradientes, entonces ahora simplemente te conviene tomarte la curva que quieras, ¿no? En este caso, o sea, cualquier curva me va a dar lo mismo, ¿no? Está. Pero entonces, una cosa que podemos hacer, eso es lo lindo. Miren qué es lo que pasa. Miremos acá el campo como es, ¿viste? Entonces, miren este campo. 1 menos y cuadrado, 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces, si yo me muevo
imagínense que hago la curva así y así. No, está, nada, en una parte va a ser 0 nomás, no me cambia. No, digo, o sea, en toda esta parte, cuando me muevo por toda esta parte, la coordenada esta vale 0, ¿no? Porque es la coordenada, perdón, la primera coordenada vale 0. No, o sea, imagínense que nos tomamos esta curva que dibujé acá, la voy a poner en rojo, no, en verde. Imagínense que vamos por esta curva. En definitiva, con lo primero probamos que tenemos un potencial escalar, o sea, es de gradientes, no depende de la curva. Entonces, imagínense que vamos por esta curva y esta curva, los trazos de recta estos, ¿no? Entonces, la parametrización de esta curva, ¿sí? Si quieren, vamos a llamarle alfa y beta. Entonces, tenemos alfa de t igual a 1, perdón, la y vale 1 y esto vale 1 más t, 1 más t y 1, ¿no? Tenemos esta curva, ¿está? Entonces, tenemos esta curva y tenemos alfa prima de t es el vector. ¿Qué vector es? Es el 1, 0. ¿No? O sea, como bien vemos acá, el tangente es este. Pero, observar que en esta parte de la curva, el campo, ¿cómo vale el campo? Vamos a dibujar con azul el campo. En estos puntos, la primera coordenada vale 0. Entonces son todos campos verticales, ¿no? O sea, son campos que valen según esto, ¿no? Son en este sentido. En este de acá vale 0 también, porque la X vale 1, pero acá son todos campos verticales, ¿no? Cada vez valiendo como más grandecitos, no sé, hay que ver ahí. No, estoy simplemente argumentando cosas de que la integral en esta curva, o sea, en la parte de alfa vale 0. O sea, pues me piden una curva cualquiera, entonces yo puedo elegir la curva que más me convenga. Claro, en la gráfica de acá arriba, perdón. Entonces, si yo me muevo en este camino, o sea, lo que estoy diciendo es que si me muevo en este camino acá, que es este ángulo recto, por la parte horizontal, el vector tangente es horizontal, pero el campo es vertical. ¿Por qué? Porque la Y vale 1, entonces la primera coordenada, esta, vale 0, cuando la Y vale 1. ¿No? Entonces, está. Por lo tanto, lo único que tengo que calcular es la integral ahora en beta, que le vamos a poner otro color, que es en esta parte de acá. Por eso decía como que es de otro práctico. Por eso, no sé, me parecía raro. Yo pensé que, pero no, está. Bueno, pero está, cosas pasan. Igual no está mal repasar cómo integrar cosas. Pero está, nada, digo que eso. O sea, en esta parte vale 0, entonces la integral, en la curva, lo único que me importa es este pedacito de acá. ¿Sí? O sea, la integral en esta curva de acá. Que esa curva la pueden ver como beta dt igual. La x queda fija en 3 y la y vale 1 más t. Entonces beta prima es 0,1, ¿no? Y entonces cuando integramos, lo único que queremos integrar, integral de C, en la curva esa del campo F de S, me quedó simplemente el integral entre 0 y 1, ¿sí? Porque se movió 1 nomás, ¿sí? Va entre 0 y 1 de la segunda coordenada del campo, donde la X está fija.
que es 1 menos 3 al cuadrado dividido 1 más 3y al cuadrado de... Bueno, no, la y, perdón. Vamos a poner bien, porque ahí dice cualquiera. Es, la y vale 1 más t. Entonces es 1 más 3 más 3t. ¿Sí? O sea, es la integral entre 0 y 1. ¿De quién? De 1 menos 3, o sea, menos 8, dividido 4 más 3t. Y esto me da un logaritmo de, un número por logaritmo de bla, bla, bla. ¿No? Pero sí, es raro, no sé. Raro. Así que, gracias Matías por elegir el ejercicio 2. No, mentira. La peor, le tiraba todo el bardo. No, entonces vamos a pensar el ejercicio 3, que está lindo. Y es bien. Yo ya les conté algo de esto. Yo ya les conté algo, me acuerdo. Pero está bueno. Está que yo les conté algo de cuando vimos campos irrotacionales o no sé qué, no sé cuánto, que cuando, excepto cuando estaba pinchado, que ser irrotacional era lo mismo que ser de gradiente en un simplemente conexo, y que te contaba la cantidad de agujeros, la circulación, no sé qué, bueno, es este ejercicio. ¿Tá? Entonces, eso vamos a verlo porque está bueno y lo vamos a pensar. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Tenemos P y Q, PQ en R2, dos puntitos, y nos consideramos U, L abierto, que es sacarle P, y B, que es el abierto, sí. ¿Cómo no? Acá no terminé la integral, ¿no? Digamos, está. Al cuadrado, perdón. Me comí el... Mala mía. No te queda un logaritmo, pero te queda un... ¿Por qué me queda así la integral? Bien, vamos a la gráfica. Yo lo que dije es tengo que ir de este punto a este punto. Entonces, como sabemos que es de gradientes, pues tenemos un potencial escalar, no me importa el camino que haga. Entonces puedo elegir el camino. Lo concateno, primero el camino verde y después el camino bordó o marrón, no sé cómo se ve. Yo creo que elegí bordó, pero me parece medio marrón. Entonces, en el camino verde, la dirección tangente es horizontal, pero el campo, que es lo que está en azul, en celeste, es vertical. O sea, esa parte de la integral te da 0, porque no trabaja, digamos, el campo, ¿no? Porque es perpendicular a la dirección en la que me muevo. Entonces, en esta parte no trabaja. Lo único que me importa es lo que pasa en la parte marrón. Y en la parte marrón, el B' es 0,1, o sea, me quedo con la segunda coordenada. Por eso me quedé con la segunda coordenada evaluada en la curva, que es 3, 1 más t. Y entonces te queda esto. Y esto, haciendo un cambio de variable, llamándole u a esto, digamos, ¿no? Te queda 1 sobre u por constante, ¿no? Te queda como una constante por 1 sobre u evaluado en lo que tenga que ser, ¿no? Es entre 4 y 7. Con cada una constante que no sé cuál es, pero hay que encontrarla. Que tiene el 8, no sé. Bien. Entonces ahí quedó. Ok, entonces ahora este sí es bien grinesco. O bueno, más o menos, pero está. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos U, y B es lo mismo, pero sacarle el otro punto, el Q.
¿Sí? Entonces la idea es tengo... Ah, y W es sacarle los dos puntos. ¿Está? Y ahora defino campos. X, que está definido en U, tiene mucha letra, ¿está? Tengo un campo definido, ahí tengo Y, un campo definido en B, y tengo F, un campo definido en W. ¿Sí? ¿Que quién es F? Definido por la suma. F es X más Y. ¿Está? Está bien, porque no está definido en los dos puntos estos, porque X no está definido en P e Y no está definido en Q. Entonces, la suma no está definida ni en P ni en Q. Está. Después, se sabe que X e Y son irrotacionales. Son irrotacionales. ¿Está? Y después tenemos que IP, ¿sí?, es la circulación de X a lo largo de una curva simple, cerrada. Ahora hago un dibujito. IP es, lo voy a escribir así, la circulación a lo largo de una curva C, vamos a C sub P, de X, de C, y lo mismo para IQ. Vamos a tener que es la integral de I de S a lo largo de una curva CQ. El dibujito es el siguiente. Tengo acá, y tengo, acá está P, más grandecito, para que se vea. Acá tengo P, no sé, y acá tengo Q. ¿Está? Entonces, IP es, agarro una curvita simple, ¿no?, orientada así, y en la circulación de X a lo largo de esto, eso es IP, esta es C1, CP, perdón. Y vamos a poner otro color acá, con fucsia, vamos a poner lo mismo. Y esta sí es CQ. ¿Está? Bien. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esto. Ahora, lo que hay que, el ejercicio, ¿no? Te dice, CAC contenida en W, una curva simple, cerrada, en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, probar. Y me pide probar estas tres cosas. Uno, la circulación en C de F me da 0 si C no rodea ni P ni Q. Después, la circulación de C de F me da IP si C rodea a P y no a Q. Y 3, lo mismo. La C de F es IQ si C rodea a Q y no a P. ¿Está? Entonces, ¿qué podemos hacer? Después vemos las otras partes, no sé qué, pero
¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Bien, entonces vayamos al dibujito, ¿no? La idea es, ya que tenemos acá, hice el hermoso dibujo, ¿sí? Hagamos una curva C que verifique lo primero. Vamos a ponerlo con azul. Esta C no rodea ni a P ni a Q. ¿Estamos de acuerdo? Esa es, para el caso 1, va a ser C así, en azul. Nomás para... Tenemos esta. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué teorema vimos hoy? O primero, Green. Perfecto. Pero si quieren otra cosa acá. X e Y son irrotacionales. Entonces, si X es PQ, lo que me está diciendo es que QX menos PI es 0. Y si Y es AB, llamémosle así, entonces me está diciendo que BX menos AI es 0. Entonces quiero que me vinculen todo eso con Green para la curva C. ¿No? O sea, por Green, ¿qué podemos decir? Vamos a seguir trabajando acá con el azul. Por Green, no, es una curva cerrada, simple, regular a trozos, bla, 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 en sentido antihorario. Por Green tenemos que, y llamémosle D a todo esto, ¿no? Por Green tenemos que la circulación a lo largo de C del campo F es igual a ¿qué? O sea, y si quieren un pequeño detalle más, ahí va, está, sí, cero, pero ahí va. La integral doble, me queda la integral doble en D, ¿de quién? Del rotor de F. Pero el rotor de F es, como F es X más Y, y estoy en donde no, están bien definidos los dos, ese es el tema, esto es lo mismo que decir QX más BX menos PI menos AI, que lo de adentro es cero. ¿No? Esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque X e Y son irrotacionales. Por lo tanto, esta integral vale cero. O sea, ¿qué es lo que yo les decía? O sea, esto es lo que me dice, o sea, que la integral de la circulación de un campo irrotacional es cero, es esto. Este, hago Green, hago acá, entonces, mira, esto vale cero, ya es cero, no tengo otra vuelta que darle. ¿Tá? Entonces, y la idea es hacer lo mismo para cada una de las curvas. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Está. Bien, ahí vieron esto, lo hicimos para C. Ahora agarremos otro color, pongamos verde, este, y hagamos una curva que rodea a P y no a Q. Simple, orientada así, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Y esta es la curva C esta, ¿no? De vuelta, por Green, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Acá hay un pequeño detalle. El que sí podemos decir que vale cero, ¿cuál es?
O sea, porque tenemos todo esto, pero vieron que nos falta el puntito. Entonces hay como un pequeño detalle ahí. O sea, una cosa que podemos hacer, me van a, pero que no me peguen, que capaz que lo vieron en las notas o no, pero es, claro, no, por eso, pero para usar el teorema de Green no puedo, digamos. Si yo quisiera usar el teorema de Green, no puedo. ¿Por qué? Porque adentro de, o sea, en el interior de la curva esta tengo este punto que me está molestando. Yo lo que quiero probar ahora es que la integral en lo verde es igual a la integral en lo rojo, en definitiva. Eso es lo que me piden acá. Y la idea es hacer este tipo de cosas. Eh, Imagínense que tenemos una curva. ¿Quieren? Es como que. Imagínense que lo partimos así, ¿no? Bueno, hay que ver, a ver, está. ¿No? Entonces, o creo que partiéndolo con una sola vez me alcanza. Lo que pasa es que capaz que no es. A ver. Lo partimos y hacemos green en dos pedazos distintos. Mirá. A ver. Me van a matar capaz, pero. O sea. Imagínense que partimos así. No es lo mismo, partimos acá, no sé. ¿Está? Entonces vamos a tener dos curvas que las voy a dibujar acá con violeta, que es la siguiente. O sea, tenemos la curva verde, las voy a dibujar por adentro, pero tenemos la curva verde que hace así. La curva violeta que hace esto en este sentido. ¿Sí? ¿Tá? O sea, en este sentido. Y tenemos la curva roja no, amarilla, que va a ser esto así. ¿Se ve bien el amarillo? En este sentido. ¿No? Entonces, fíjense en una cosa. Los cachos que corté, que son este, que va en este sentido, y este que va en este sentido, se anulan, ¿no? Porque son la circulación del mismo campo por la misma curva, pero en sentidos distintos. Lo mismo acá. Perdón, el violeta este va en este sentido, y el violeta, el amarillo este va en este sentido, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo primero que podemos hacer es lo siguiente. La integral en la curva amarilla, que ahora lo escribo de f, más la integral en la curva violeta de f de s, ¿cuánto vale? La pongo en la curva amarilla más la curva violeta, es igual a ¿cuánto? Fíjense en qué sentido estoy recorriendo la verde. La verde la estoy recorriendo en el sentido que va, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, para que la verde, miren, miren en el sentido que recorro la verde.
sea, si solo me muevo en la parte verde, es como que hago esto y después esto, pero ya sabemos que podemos hacer este tipo de cosas. Y entonces estoy recorriendo la verde en el sentido bueno, ¿no? Pero la roja la estoy recorriendo en el sentido al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Lo que voy a tener es la integral en la curva verde de f de s menos, lo pongo en rojo, la integral de f de s, bueno, de f, puse bien las cosas, sí, pará, no es de, no sé, quiero poner el de x, bien. Claro, lo que pasa es que, ahora vemos esto. Si quieren, ahora después falta un poquito, digamos. df en la curva esta. ¿Están de acuerdo con esto? Si no están de acuerdo, díganme. O sea, ahora lo único que hice fue desmoroné esto en este sentido así. ¿Está? No hice más nada. Bien. Entonces, primero, por green, de vuelta, ¿qué es lo que podemos decir? Este lado vale 0 por green. Porque es lo mismo de hoy. O sea, nada más que en el coso amarillo lo puede usar green y en el coso violeta puede usar green. ¿Están de acuerdo? O sea, es lo mismo que hicimos en el caso azul. Es exactamente lo mismo. Porque no tengo el punto adentro, puedo usarlo, está todo bien. Es regular a trozos, está todo divino. Por lo mismo que acá arriba, ¿no? O sea, en la curva verde, por green, tengo que la integral de la circulación de F en la curva violeta es esto, que esto vale 0. Para que me pongo el... en la curva violeta, si uso green en la curva violeta, en el interior no tengo problemas, y entonces es exactamente esto, ¿no? Es exactamente esto, para la curva violeta. Entonces, esta vale 0. Haciendo lo mismo para la curva amarilla, tengo que esta vale 0, ¿sí? Que capaz que lo puedo escribir. O sea, por green, cada una de estas vale 0. Cada una de estas vale 0. ¿Está? Entonces, esta vale 0 y esta vale 0. Por lo tanto, tengo que estas dos, ahora sí me pongo el spotlight, tengo que esta y esta valen lo mismo. Digo, como son iguales a 0 y están con signos opuestos, valen lo mismo. Ahora, el único tema es que acá tengo f y no tengo x. ¿Está? Pero, ¿qué pequeño detalle podemos hacer? Que es el siguiente truquito, que es esta integral. Es lo mismo, ahora usamos la otro tipo de linealidad. Es lo mismo que integrar en CP x más integrar en CP el campo Y. ¿Está? Pero el campo Y tiene problemas en P o está definido en P. ¿Quién me puede decir eso? Está definido. Entonces, para el campo Y puedo usar green. O si quieren, es irrotacional y en un simplemente conexo, porque ahí no tiene problema, o sea, puedo usar green si quiero. Y entonces, esta integral vale 0.
Entonces lo que saqué acá al final es que la integral, vale, pasa que no tengo como más lugar, pero en definitiva, a lo que llegué al final, como conclusión, es que la integral en C de f de S, en la C verde, vamos a ponerlo en verde eso, ¿sí? Es igual, no, vamos a poner negro, es igual a qué? A la circulación en CP del campo X, que era lo que habíamos llamado IP. Sí, o sea, ¿se entendió lo que hicimos? O sea, sé que no lo escribí muy prolijo porque lo importante para mí es el dibujo y vean qué es lo que está pasando con el dibujo. ¿Sí? O sea, porque es re geométrico esto. O sea, después las cuentitas, pero tampoco fueron las cuentitas, ¿no? Es re geométrico y aplicar el teorema de Green. ¿Sí? Entonces, lo importante es ver de que, ¿por qué descomponemos en estas dos? Porque para usar el teorema de Green no podemos tener agujeros adentro, que este P sí tenemos un agujero. Por eso es que hacemos la construcción esta auxiliar para escaparnos del agujero y poder usar Green. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo, digamos? Pará, y acá igual un detalle que escribí mal esto es IP más IQ más IQ si C rodea las dos. Porque, digamos, si solo rodea Q es lo mismo, que si es hacer esto mismo, pero para el otro lado. Y ahora la idea, no la vamos a hacer, pero creo que ya se entendió cuál sería la idea, y además en el dibujo ya no da más, pero si tuviéramos ahora todo un campo, si quieren hago el dibujo en una hoja nueva, si me dejan paso, ahora volvemos para atrás si quieren, pero hacemos el dibujito acá de vuelta, ¿no? Y tengo P. Bueno, pero para eso estamos acá, o sea, para agarrar esas tecniquitas y después poder aplicarlas en algún otro. ¿No? Entonces acá teníamos, esta era CP y teníamos con fucsia CQ, ¿no? En este sentido. Entonces, ahora, en la parte 3, lo que queremos es, vamos a tener una curva naranja, bueno, que rodea a los dos. En este sentido, ¿no? Y queremos hacer lo mismo y ver de qué nos da PQ más bla, 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 ¿no? Está. Y entonces la idea es partirla de una manera inteligente de vuelta, ¿no? O sea, una cosa primero fácil que podemos hacer es, o sea, si quieren, para usar la parte anterior, la partimos así y nos tomamos dos curvas, la roja no, vamos a tomarnos la curva violeta, que es esta, ¿no? En este sentido, y nos podemos tomar una curva marrón, no, marrón no me gusta, la verde, que va en este sentido. ¿No? O sea, la que va así. Y, o sea, si ven, en el caso de la violeta es lo que calculamos anterior. No, ahí va a cambiar, o sea, la idea es lo que viene después, que es en la parte B, la parte C y la D, digamos. ¿Tá? Que ya si quieren hago un comentario rápido. O sea, CP y CQ no se intersectan, o sea, son simples porque es lo que me define el IP y Q, que es lo que se llama el índice. ¿Sí? Que es la circulación de un campo rotacional alrededor de un punto donde no está definido, o sea, tipo así,
de una curva simple, porque valen todos iguales. Entonces, la idea es qué pasa cuando doy más vueltas. Y si doy más vueltas me intersecto, ¿no? Entonces, ahora lo vemos eso. ¿Está? No más. Pero CP y CQ no se intersectan en ningún punto. O vos decís entre C esta con esta. ¿Decís CP con CQ o entre ella misma, digamos? Si se intersectan entre ellas, o sea, CP con CQ no me molesta, para nada. Porque lo único que me importa es qué pasa alrededor del punto P. O sea, la idea es que CP es una curva simple que solo encierra P. No necesito más nada. Está. No, y digo, ahora ven esto, ¿no? O sea, quiero la parte 3 y la puedo separar en... Ah, esto es lo que ya vimos, la violeta. La integral de la violeta ya sabemos cuánto va a ser, que va a ser IP por la parte 2, y la de la verde también va a ser IQ por la parte 2, pero análoga. Entonces, la suma de las dos es la integral de la grande. Ya está. Digamos. Y la parte B lo que me dice, vamos a hacer un nuevo dibujito, ¿no? O sea, si quieren, vamos a poner acá. La integral por la parte 2, la integral en esta curva, en lo violeta, es igual a IP, y lo verde por la parte 2, de F de S, es igual a IQ, y la naranja esta, la integral de F de S en la curva naranja, es la integral, vamos a ponerlo acá, de F de S, en la violeta más en la verde. No digo, es por... Y ahora un pequeño dibujito más, nomás, para que se queden con la idea y lo hagan y me pregunten el jueves. Olvidémonos ahora que tenemos los dos puntos y pensemos que solo tenemos uno. Bueno, no, está. Es en el... Te piden los dos, ¿no? Pero tenemos los dos puntitos de vuelta, ¿no? Tenemos P, Q, ¿sí? Y tenemos CP y CQ. Y CQ, ¿está? Que son las que me definen el índice. ¿Está? Entonces ahora me dice, calcular la circulación, no sé qué, en función de IP e IQ, si C es una curva cerrada que da 3 vueltas en el sentido antihorario de P, ¿sí? Entonces ponele que lo hacemos en orden. 3 vueltas en el sentido antihorario de P, entonces hace, imagínense que arranco acá, vengo acá, hago una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, no sé, imagínense que hago así, ¿no? Ahí di 3 vueltas. Me voy así y doy 2 vueltas en sentido horario. Entonces doy una vuelta, 2 vueltas y acá cierro. ¿Está? Imagínense una cosa así. No, entonces, un detalle, miren, que la idea es partirlo, y esto lo podemos partir, imagínense como que lo parto en... La idea es cómo partirlo en curvitas que me sirvan, ¿no? Esto es una, ¿no? Después puedo partirlo, vamos a poner con el mismo color, pero medio parecido. Tengo acá. Esta es otra, ¿no? Es otra curva cerrada acá alrededor. Y me tomo, no sé, acá con Bordeaux en esta otra. ¿No? Mirá, y entonces esto como que lo separé en 3 curvas que dan en el mismo sentido, ¿no? Van en este sentido y en este sentido, ¿no? 3 en el sentido antihorario. Tengo que revisar que esté todo bien. Y ahora, en el otro, puedo hacer más o menos parecido. Vengo acá. Lo que pasa es que como que se me cortó acá, ¿no? Pero vengo acá y hago así. Viene acá. Da una vuelta. Y acá tengo una. Después puedo venir acá y lo pongo con negro y hago esta otra.
y da otra vuelta, ¿no? Nada más que en el otro sentido. Y entonces descompuse mi curva C en qué? En 3 curvas cerradas simples en sentido antihorario para CP y 2 curvas en sentido horario para Canon. O sea, entonces la integral en la curva C, la primera que era verde, la voy a poner en verde, la integral de C, de F, de S, van a ver que va a ser 3IP menos 2IQ. ¿Sí? Porque esta está en el sentido al revés. Pero está, esto mírenlo y con detalle, y es como que separé en 3 curvas distintas, ¿no? Esta es una, la turquesa es otra y la bordó es otra. Y cuando integro, sumo las 3, me da exactamente la curva que tenía. O por lo menos la primera parte. Más estas otras 2, tengo toda la curva C que tenía, ¿no? Digamos, es como la idea de cortarlo ahí. No sé si se entendió un poco el dibujo o no. Pero está. Perdón que nos fuimos un poquito de tiempo. Pero está. Me parecía interesante comentarles esto. Y la idea del C es que la parte C viene después de esto, que es esta misma idea. Cualquier curva, lo que me dice es cuántas vueltas da alrededor del punto. ¿Sí? Que si leen la parte C dice eso. ¿Ah? Y el D, bueno, es probar que si justo los índices son 0, entonces es de gradientes. Pero, no sé, está bueno esto de... Lo que quiero que rescaten es esto de cortar curvas como me vaya conveniente para poder usar green, para poder hacer... En definitiva fue eso. Las corté para poder usar green. En cada una, aunque no puedan la total, las puedo ir desmenuzando para hacer cosas que me funcionen. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí, tenso momento, sí. Pero o sea, tiene muchos ejercicios, o sea, pero muchos ejercicios son tipo, son como, es repetitivo, ¿no? Digamos, hacer una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, digamos. Eso. Como que hay muchos ejercicios, pero son medianamente más o menos lo mismo. Pero sí, hay muchos ejercicios. Nada, les recomiendo que avancen todo lo que puedan, por lo menos de esto de Green, para el jueves, y si tienen alguna duda la vemos, y ya vemos el teorema de Stokes, que va a ser lo mismo que Green, es lo que ya les digo, o sea, si quieren y pueden avanzar de más, porque digo, el teorema de Stokes es Green en R3. Entonces, es la misma idea. La integral del campo en el borde es igual a la integral del rotor en la superficie. Y no hay otra vuelta que darle. Pero, nada. A meterle y bueno, fuerzas. Nos vemos el jueves.